Segundo criterio de semejanza de triángulos. Veamos el problema inicial. En los triángulos ABC y DEF tenemos que el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. Se nos están dando dos condiciones. ¿Cuál es la medida del ángulo A y D? ¿Son ambos triángulos semejantes? Tenemos dos preguntas. Vamos a contestar la primera. Para contestar la primera, respecto a la medida que se nos está indicando, tenemos que recordar que la suma de los tres ángulos de todo triángulo siempre es 180 grados. Entonces vamos a utilizar con delta X en primer lugar para representar el ángulo del triángulo pequeño. Eso es lo que vamos a representar. Entonces tenemos que, si agarramos las medidas de los ángulos que ya conocemos, que son 45, 75, y el ángulo X, que sería nuestro tercer ángulo, tenemos que la suma de ellos tres tiene que dar 180 grados. Realizamos la suma de estos dos, 45 más 75, y eso nos da 120. Hacemos la transposición, menos 120, y la reducción de términos. ¿De dónde sacamos que X es 60 grados? Ahora, eso pasa en el pequeño. Pero si nos fijamos, el grande tiene las mismas medidas que el pequeño, por lo tanto, si hacemos el mismo proceso, tenemos que este va a medir también 60 grados, es decir, que es igual. Podemos concluir que el ángulo A es igual al ángulo D. Por lo tanto, la medida del tercer ángulo en ambos es 36, o mejor dicho, 60 grados. Ahora, mide con una regla las longitudes de los lados de cada triángulo que dibujaste en tu cuaderno y comprueba que los lados correspondientes son proporcionales. Hacemos el ejercicio de medir y calcular la razón entre los lados. Vamos a encontrar que estos son proporcionales. ¿Qué significa eso? Que estos dos triángulos tienen las características de 1, tener ángulos iguales, y 2, tener lados proporcionales. ¿Y eso en qué se cumple? ¿En qué tipo de triángulos? Pues se cumple en los triángulos semejantes. ¿Qué significa entonces todo eso? Que para comprobar la semejanza o para determinar la semejanza de dos triángulos podemos utilizar el criterio AA, que dice que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, dos pares de ángulos correspondientes congruentes, o sea, nada más una pareja de ángulos iguales, por así decirlo, entonces automáticamente los triángulos van a ser semejantes. Es decir, basta con que dos ángulos sean iguales entre dos triángulos para garantizar la semejanza de ellos. Como consecuencia, vamos a tener también que sus lados son proporcionales. Veamos otro ejemplo. Se nos pregunta, ¿son semejantes los triángulos mostrados en la figura? Justifica tu respuesta. Ya tenemos dos triángulos, ABC y DEF. Si nos fijamos, comparten el ángulo de 80, pero los otros dos ángulos facilitados no son iguales. Eso significa que no podemos aplicar el criterio AA, ángulo a ángulo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Vamos a determinar la medida de los ángulos restantes. Puede ser nada más uno de los dos, ya que si determinamos el valor de B y encontramos que es igual a 60, es decir, a este 60, entonces podríamos identificar la semejanza. Tenemos que la suma de los internos ABC es 180.
Pero si nos fijamos, si sumamos A, que mide 80, con C, que mide 40, eso nos da 120. Y si hacemos transposición, de estos 120 pasa a restar. Y realizando la reducción de términos, en este caso la reducción de términos independientes, tenemos que el ángulo B mide 60 grados. ¿De dónde? Podemos observar que tenemos dos triángulos que comparten dos ángulos de 60. De igual forma, si hubiésemos calculado el ángulo D, hubiéramos encontrado que su medida es 40 grados. Entonces, al final, observamos que los dos ángulos tienen la medida de al menos dos ángulos. El tercero, por consecuencia, va a ser igual. Entonces, tenemos que los dos triángulos son semejantes. Y hacemos uso del símbolo de semejanza para representar eso. Los ejercicios que se le proponen a usted son aplicar el criterio AA para determinar semejanza de triángulos. Tenemos que literal A en el número 1, se nos dan ángulos de 40, 120 y 20. Vamos a identificar si tenemos dos parejas de ángulos iguales. Si tenemos solamente una, podemos calcular el tercero con el teorema de los 180 grados para encontrar un segundo o una segunda pareja de ángulos iguales. Si logramos determinar una segunda pareja, podemos fácilmente garantizar la semejanza. En el caso del 2, se nos pregunta, ¿cuál debe ser el valor del ángulo E de F? En este caso tendríamos E, empieza aquí, llega a D y termina en F. La medida de este ángulo para que los triángulos sean semejantes. Esa es la pregunta. No se nos está preguntando si son semejantes, sino cuánto tendría que medir el ángulo E de F para garantizar la semejanza de los triángulos con los que se nos está dando en la imagen o en la figura.